El peso ideal de las piezas. En este video vamos a aprender dos cosas. Primero, cómo optimizar el ciclo y el peso de la pieza. Y segundo, cómo lograr aumentar la calidad de las piezas a través de estos procedimientos. No te quedes atrás, conviértete en un ingeniero avanzado de inyección de plástico. Definir el peso ideal de la pieza es bastante difícil y complicado, por lo que con este video vamos a generar muchísima polémica y principalmente vamos a tratar de romper todos estos mitos que nos llevan a tener una pieza pesada. Optimizar las utilidades de la empresa es una obligación de todos, por lo que aquí aprenderás una serie de estrategias para mejorarlas. ¿Quieres que tu empresa gane dinero? Velo completo. Es muy interesante aprender a manipular el peso de la pieza y obtener lo que más nos convenga. Entre menor peso, menor ciclo y mayor calidad, mayores utilidades. Esto es fácil. ¿Tú sabes cómo? El peso teórico de la pieza es el que se obtiene de multiplicar el volumen de la pieza por la densidad en frío del material. Obviamente el volumen lo vamos a obtener de nuestro CAD. El peso teórico se calcula y no es el que haya encontrado alguien, porque no sabemos que también haya hecho su proceso, ya que lo pudo haber definido mal. En todo caso, nosotros podemos tener un rango de peso a partir del teórico. Para este ejemplo en lo particular, definimos que nuestra pieza tiene 70 centímetros cúbicos de volumen, que si estamos utilizando polipropileno, que tiene una densidad de 0.9 gramos por centímetro cúbico, nos queda que 70 centímetros cúbicos por 0.9 gramos por centímetros cúbicos nos da un peso de 63 gramos. Este volumen puede variar marginalmente dependiendo si el molde tiene exactamente todas las medidas que tendríamos en nuestro CAD. A partir del peso teórico, normalmente nosotros podemos tener un rango en donde normalmente este peso puede llegar a estar en más 5 a menos 5% del peso teórico. Y dependiendo del tipo de material, inclusive esta diferencia de más menos 5% llega a ser mayor. Entonces lo interesante se va a convertir para nosotros el saber cómo definir el rango y si estos valores, estos límites, están en el lugar correcto. El peso más bajo que nosotros podemos obtener es cuando la gráfica nos muestra a través del golpe de ariete que nosotros hemos llenado el molde al 100%. Esta pieza, sobre todo en las paredes delgadas, es perfecta y sabemos que va a traer una muy buena cantidad de propiedades y obviamente como no le estamos aplicando el sostenimiento, tenemos un ciclo bastante corto con una pieza completa y con propiedades intermedias. Y entonces tenemos la pieza que nos da las mayores utilidades, que es una pieza ligera, de ciclo corto y propiedades suficientemente buenas que al cliente le van a gustar. El peso más pesado es el que tenemos del otro lado de nuestro proceso, en donde nosotros empezamos a aplicar sostenimiento tanto en tiempo como en presión hasta que, como lo hace la mayoría de la gente, poniendo la pieza en una báscula, esta deja de aumentar de peso. Esto lo único que me está garantizando es que tengo una pieza pesada, de ciclo largo y no necesariamente con las mejores propiedades, ya que estas llegan a un pico y a partir de ahí empiezan a bajar. Cuando nosotros empezamos a meter tiempo, presión, lo único que estamos logrando es, a base de estrés, seguir aumentando el peso. Pero todo este estrés acumulado
curiosamente, más que darnos propiedades, después de cierto límite empiezan a decaer. Por lo tanto, nosotros si de algo estamos seguros es que no queremos la pieza más estresada, porque tiene menos propiedades que la pieza en el peso teórico. Entonces, lo que nosotros tenemos que dejar de hacer es buscar la pieza más pesada, porque es cara y no tan buena. La prueba de la báscula, para calificar de alguna manera nuestro proceso, la realidad es que no nos ayuda y solo nos hace perder tiempo. Entonces acabamos tirando un montonal de resina y un montonal de tiempo máquina que vale para encontrar un proceso de no tan buena calidad. Garantizar el cierre de compuerta, que es lo que la mayoría de la gente busca a través de este método, es muy sencillo y no necesito llevar el peso al máximo. Si lo que tú quieres es lograr que la compuerta cierre, o el puerto como le llamamos, lo único que tú tienes que hacer es detener el husillo en cierta posición. Y esto lo hacemos en una combinación principalmente con la presión. En el momento en que nosotros detenemos el husillo, o sea, deja de circular plástico, el puerto es tan pequeño que se cierra solo. Obviamente, este punto en el cual donde nosotros queremos cerrar el puerto, porque es donde a mí me dé la gana, lo hacemos a través de la gráfica. Por lo que te invito a entender cómo funciona en nuestros otros videos. Solo cuando nosotros entramos al laboratorio y empezamos a medir las propiedades de la pieza, ahí nos empezamos a dar cuenta que las piezas pesadas, la realidad que no son tan buenas. Entonces, en serio, solamente si tú vas a entrar al laboratorio, vale la pena que te des cuenta que no queremos las piezas pesadas. Rompe el mito. La diferencia de peso entre la más ligera y la más pesada normalmente alcanza al menos un 10%. Si la resina viene siendo en promedio de la mayoría de las piezas cerca de la mitad del valor de la pieza, entonces si yo le bajo 10% al peso del máximo, como contra la gente que lo hace de esta manera, automáticamente estoy bajando 5% el costo en materia prima. Esto va directamente a las utilidades. La mayoría de las veces, entre este tiempo largo de sostenimiento y haber llenado correctamente la pieza con inyección, nos llega a dar, en la mayoría de los casos, hasta un 30% de ahorro en ciclo. Que vamos a pensar, un 30% de ahorro en ciclo, la mayoría de las veces nos va a reducir el costo en otro 10% más. Por lo que entre 5% de ahorro en materia prima más 10% de ahorro en ciclo, y ya no hablemos de los moldes dañados por alta presión. En estos métodos en los cuales trabajamos con baja presión, alta velocidad, es realmente impresionante cómo nuestros moldes no se dañan y además no tenemos que estar rebabeando las piezas. Si lo que tú quieres es saber cuánto va a pesar la pieza desde antes que salga del molde, es tan sencillo como fijarte en la posición del cojín. Usar una báscula no tiene sentido. Para eso tenemos la máquina, la cual nos está diciendo cuántos centímetros cúbicos de material en caliente metimos dentro del molde. Por lo tanto, con esta medida la relacionamos con el peso y es bastante preciso. Esto solamente no funciona cuando tu máquina no está en buen estado. Esto quiere decir que o tu válvula ya está muy vieja o definitivamente está dañada. Si manipular el peso es tan sencillo, como ya lo vimos en las fotos iniciales y en otras que hemos venido mostrando, la primera pregunta que yo te haría, para ti, ¿cuál es el peso ideal? Yo creo que es el que incrementa tus utilidades. Checar las piezas a través de pesar o de estar verificando si las piezas están en peso, significa que están bien, no solamente es un grave error, sino que esto ayuda a que las piezas malas lleguen al cliente. ¿Por qué ayuda?
porque la mayoría de las veces, cuando la pieza está en peso y algún angelito le vino a mover al proceso y lo mantiene en peso, bajamos la guardia. Y entonces nos encontramos que hay piezas que están marginalmente mal y nadie se da cuenta porque cumple el peso. Al cumplir el peso, nosotros automáticamente estamos asumiendo que todo el proceso está bien y entonces se verifica menos y ahí le llegan las piezas malas al cliente como la que acabas de ver. Recuerda que la máquina tiene una precisión absoluta para detectar una pieza mala, ya sea dimensional o completa e incompleta. Recuerda que entre la posición del cojín, la presión de conmutación y el tiempo de llenado, si estos tres están dentro del rango que estamos aceptando, que debe ser chiquito, entonces esto significa que nosotros podemos garantizar que no va a haber ningún tipo de pieza mala. Y esto es súper fácil de hacer. Lo importante es que sepas trabajar con las alarmas y no estar buscando que una operaria, que después de un rato se cansa, pueda encontrar si está en medida, cosa que no veo cómo lo va a poder hacer, y si además se le va un pedacito de pieza incompleta. La máquina sí tiene la capacidad de detectar este tipo de errores. ¿A quién vas a escoger? ¿A una máquina perfecta o a un operario cansado? En serio, por favor, no utilices jamás una báscula para empezar a decidir si las piezas están bien o mal. Quita las básculas. Te vas a quitar tantos problemas de calidad. Sigue esta serie de videos para que puedas encontrar realmente grandes ideas que te van a aumentar las utilidades de tu empresa. Suscríbete a nuestro canal y toca la campana para recibir las notificaciones de todo el material que estaremos subiendo para ti.